Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, Yo Soy la Red Independiente presenta Noticias 1 con Mónica Rodríguez y Mauricio Posada. Con cada aporte que haces, apoyas la labor investigativa de Noticias 1. Somos un medio independiente que, gracias a tus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. A través de baki.co/inclinada la Red Independiente, puedes hacer aportes de 10,000 pesos. Ingresa y conoce los productos que puedes recibir con aportes especiales. Buzo en color gris, negro o blanco. Morral reflectivo. Kit de mascotas. Camiseta tipo polo. O la sombrilla de Noticias 1. Y atención, por este mes de julio recibe el combo buzo más morral por cada aporte de 250,000 pesos o más. Ingresa a baki.co/inclinada la Red Independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. Más allá del protocolo guardado por la Embajada de Estados Unidos para presentar una delegación de Biden ante el presidente electo Gustavo Petro, la composición de la misma con funcionarios de alto rango indica la importancia que la administración de ese país le está dando al primer gobierno de izquierda de Colombia. Eduardo López Juque. Mónica, aunque los norteamericanos y el presidente Petro mencionaron varios temas como de interés común, la especialidad de los visitantes es mayoritariamente la seguridad nacional. Los cargos que desempeñan los miembros del grupo que el gobierno Biden delegó para reunirse con el presidente electo Gustavo Petro antes de su posesión indican no solo la importancia que le está dando Estados Unidos a su relación con el gobierno entrante de Colombia, sino que el énfasis de Washington respecto de Bogotá se va a centrar en los asuntos de seguridad nacional, independientemente de que hubiera referencia a otros temas, como lo expresó Jonathan Feiner, secretario adjunto de Seguridad Nacional de su país. Hemos cubierto toda la gama de temas dentro de nuestra relación bilateral, temas como cambio climático, migración, la lucha antinarcóticos y muchos otros. Ha sido una conversación muy productiva y vamos a seguir trabajando con el señor presidente electo y su equipo. Un mes después de ganar las elecciones presidenciales y a 15 días de asumir el poder, Gustavo Petro recibió el espaldarazo del gobierno de Joe Biden. Tuvimos un día muy productivo el día de hoy hablando en Bogotá. El presidente Biden nos envió a mí y a mi equipo para reconocer el hecho de que Estados Unidos y Colombia son dos naciones soberanas, dos socios iguales que tienen una relación construida en un trabajo de décadas. Durante 3 horas, el presidente Petro y el subsecretario Feiner, junto con Phil Gordon, que trabaja al lado de la vicepresidenta Kamala Harris, Brian Nichols, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, Juan González, miembro del Consejo de Seguridad Nacional norteamericano y director de seguridad para el hemisferio occidental, y el embajador encargado en Colombia, Francisco Palmieri, hablaron de políticas de lucha contra las drogas, seguridad, acuerdo de paz y cambio climático. Es un encuentro positivo que demuestra el interés que hoy existe en el gobierno de los Estados Unidos sobre América Latina y sobre Colombia, y sobre todo un interés que se construye alrededor del trabajo común entre iguales, tratando de construir las razones que nos permitan resolver más eficazmente las problemáticas, las circunstancias, las situaciones que gravitan sobre el continente americano. Aunque hay fuertes rumores de que a la posesión del presidente Petro vendrá una delegación estadounidense liderada por la vicepresidenta Kamala Harris, todavía no hay confirmación plena al respecto. Vinieron a Colombia el secretario adjunto de Seguridad Nacional, un miembro del Consejo de Seguridad Nacional cercano a Biden y el asesor de Seguridad Nacional de Kamala Harris. En cambio, por el equivalente a la Cancillería solamente vino uno y el otro era el embajador encargado, Juan Fernando Barona. Mónica, Adam Isaacson de la influyente ONG WOLA analizó el nuevo panorama de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y concluyó que la que antes era indiferencia ahora se tornó en alianza amistosa.
3 de los 4 funcionarios del gobierno de Estados Unidos que vinieron a Colombia a encontrarse con el presidente electo fuera del embajador encargado tienen altos cargos en el sector de seguridad nacional, lo que es una clara muestra de que ese es el tema prioritario del gobierno Biden en las relaciones que está construyendo con la administración Petro. Hemos tratado varios temas. La delegación de Biden estuvo encabezada por Jonathan Feiner, secretario principal adjunto de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Feiner es el segundo al mando en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, después de Jake Sullivan, el principal funcionario en temas de seguridad y política exterior. El colomboamericano nacido en Cartagena, Juan González, es miembro del Consejo de Seguridad Nacional y director para el hemisferio occidental. González también es asistente del presidente de Estados Unidos, una de las personas más cercanas a Biden. Brian Nichols es el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, un cargo diplomático en el Departamento de Estado equivalente a la Cancillería. Y Phil Gordon es el asesor de seguridad de la vicepresidente Kamala Harris, por lo que se especula que ella vendrá a la posesión de Gustavo Petro. Para el influyente director de la Veeduría de Defensa en la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, UOLA, Adam Isaacson, la delegación que se reunió con el presidente Petro es un buen indicador que las relaciones entre Colombia y Estados Unidos tendrán un buen rumbo, a pesar que durante la campaña presidencial colombiana no hubo señales de acercamiento. Hubo una preocupación de que tal vez el gobierno de Biden iba a escoger alejarse del gobierno de Petro. Sabíamos que no había mucho contacto entre la campaña de Petro y oficiales del gobierno de Biden, pero parece que están empeñados en establecer cierto periodo de luna de miel. Para Isaacson, el gobierno Biden quiere recomponer las relaciones con Petro y por esa misma razón envió entre sus delegados a Juan González, quien en el 2020 trinó en respuesta a Petro pidiéndole que no interviniera durante la campaña presidencial de Biden. No se meta en lo que no le conviene, que nadie aquí está interesado en su opinión. Y están sí tratando de recuperar las oportunidades perdidas y el tiempo perdido haciendo esos contactos incluso antes de la toma de posición. La verdadera medida del nivel que tendrán las relaciones colombo-estadounidenses se conocerá por el grupo de enviados especiales de Joe Biden a la posesión de Petro el próximo 7 de agosto. Una de las más audaces decisiones del presidente Petro es el nombramiento del ex magistrado Iván Velásquez en el Ministerio de Defensa, puesto que él, con prestigio nacional e internacional, se ha caracterizado por sus investigaciones contra la corrupción, lo que a todas luces indica lo que significa su presencia en esa cartera. Fue la razón por la que se pidió una orden de captura. El ex magistrado Iván Velásquez, designado por el presidente Petro como su ministro de Defensa, se le recuerda por haber sido el coordinador de la macroinvestigación de la parapolítica, entre ellos Mario Uribe Escobar, primo del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Este proceso provocó el enfrentamiento del jefe de Estado con la Corte Suprema de Justicia. Todo lo que hemos pedido es una investigación. La olla podrida que destapó Velásquez desató una persecución del gobierno mediante las chuzadas del DAS, espionajes y montajes a togados, periodistas y congresistas. Yo solamente lo que hice fue firmar un documento que él trajo en esos días. Más tarde me di cuenta de que era una carta que se le iba a mandar al presidente Álvaro Uribe. Velásquez también se enfrentó al entonces presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema, Leonidas Bustos, a quien no le interesaban las pesquisas del entonces magistrado auxiliar. Me parece que eso es lo superfluo, es lo secundario, lo accesorio. La historia le dio la razón a Iván Velásquez. Bustos huyó de la justicia que lo investiga por el cartel de la toga. Velásquez ha incrementado su prestigio nacional e internacional. Velásquez fue designado por el secretario general de las Naciones Unidas como director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Allí, el hoy ministro de Defensa designado descubrió una altísima red de corrupción que llevó a la cárcel a funcionarios del gobierno de Otto Pérez, quien también terminó condenado. Declaro non grato al señor Iván Velásquez Gómez. El siguiente presidente de Guatemala, Jimmy Morales, le quitó la visa a Iván Velásquez cuando éste investigaba por corrupción a su hijo y a su hermano, que también fueron procesados. No obstante, la Corte Constitucional de ese país respaldó la labor de Velásquez, protegiéndolo tras dejar sin efectos su inminente expulsión. Esta Corte otorga el amparo provisional solicitado. Según la ONU, Velásquez logró acusar a 1.500 personas y consiguió a finales de 2019 condenar a más de 400 personas tras las investigaciones por toda clase de delitos.
Ayer fue la tercera despedida del ya excomandante del ejército Eduardo Zapateiro, quien en la primera dijo que el 20 de julio ya no lo sería. Ayer asumió un nuevo comandante y Zapateiro admitió que hubo acciones ilegales y irreprochables de hombres bajo su mando, a las que sigue considerando aisladas. Permiso, señor presidente, para asumir el mando del Ejército Nacional. El general Eduardo Zapateiro se despidió ayer otra vez del ejército y le entregó el mando al general Carlos Iván Moreno en una ceremonia en la Escuela Militar de Cadetes de Bogotá. Permiso, mi general, se asumió el mando del Ejército Nacional de los Colombianos. Después de recibir 3 condecoraciones y de ser ya un oficial en uso de buen retiro, el general Zapateiro dio otro discurso, pero repitió la embestida verbal contra los críticos de las fuerzas militares, a quienes llamó, comillas, perversos. Aquellos perversos que pretenden y quieren separar al soldado de su pueblo, origen y razón del ser del ejército, se equivocan. Aludió de todos modos a los delitos que hubieran podido cometer algunos uniformados, pero reiterando la tesis de que se trata solo de unas cuantas manzanas podridas y no del conjunto armado del Estado. Las acciones ilegales, irreprochables de unos cuantos no son y no pueden generalizarse para enlodar la honra de la institución y de las personas que la integran. Y no somos ajenos a entender que algunos de nuestros hombres, apartándose del honor militar y del cumplimiento de la ley, han incurrido en graves conductas. Nada más contrario a la realidad. Sin embargo, defendió el cuerpo total de las Fuerzas Armadas. La inmensa mayoría de las mujeres y hombres que han integrado el Ejército Nacional en las últimas décadas se han entregado a la causa de alcanzar y consolidar la paz de la nación. Zapateiro pareció aludir al gobierno entrante de Gustavo Petro, anticipándose los cambios que se prevén, según el militar en retiro, en la nueva administración. No hay gobierno ni comandante supremo de las fuerzas militares victorioso sin unas fuerzas militares y de policía robustas. No obstante, el hoy excomandante del ejército ratificó el carácter civilista de las fuerzas militares. La institución estará a la altura de las tradiciones democráticas de la nación. Aceptará y acatará la autoridad del nuevo comandante supremo de las fuerzas militares, como es su deber. El presidente Duque, quien marchó con los comandantes de las fuerzas, sosteniendo un bastón de mando de general activo, volvió a repetir la escena del respaldo presidencial a Zapateiro. A pesar de los intentos de muchos de generalizar conductas, nuestras fuerzas son y serán siempre honorables. El ahora ciudadano civil, Eduardo Enrique Zapateiro, vistió por última vez el uniforme en compañía de su esposa y sus hijos. La policía suscribió con el nuevo Congreso un convenio para hacer seguros los viajes a las regiones PEDET de la Comisión de Paz del Congreso como cuota inicial a su transformación dentro del nuevo Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. La Policía Nacional será fundamental en la consolidación de la paz en los territorios y servirá de eje para la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. Así lo aseguró el presidente del Senado, Roy Barreras, luego de una reunión de trabajo con el general Jorge Luis Vargas Valencia. Le he pedido al señor general Vargas que nos suministre el informe de todo lo que ellos han hecho en materia de transformación de la policía como insumo para los debates que el Congreso de Colombia realizará una vez que el gobierno nuevo radique el proyecto de creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia. De acuerdo con el senador Barreras, la institución policial también será soporte logístico del trabajo que realicen las comisiones de paz de Cámara y Senado, de tal manera que se puedan verificar los avances en la implementación de los acuerdos firmados por el Estado y las FARC. El Congreso de Colombia y su Comisión de Paz visitará las 16 regiones conocidas como PEDET, zonas de conflicto,
La Comisión de Paz seguramente estará atenta a visitar en tiempo real cuando denuncias de las comunidades o violaciones de derechos humanos, como los que se han conocido en el pasado, exijan que el Congreso esté en el momento en que se producen los actos violentos. El presidente del Congreso dijo además que se abre una nueva era entre la policía y el legislativo. Convenio interinstitucional entre la policía y el Congreso para todas las sesiones de paz y de derechos humanos. Y aseguró que con la creación del Ministerio de Paz, Seguridad y Convivencia, la estructura de la policía será más civilista, cercana a los ciudadanos y respetuosa de la dignidad de todos y cada uno de sus integrantes. El presidente Duque estuvo en Gómez Plata, un municipio minero del centro de Antioquia de 16.000 habitantes, en el que admitió que ha gastado, comillas, miles y miles de millones de pesos. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, este es el pueblo natal de su papá, el registrador de las primeras elecciones presidenciales de Álvaro Uribe. Según dijo el presidente, los aplausos que allí recibió compensaron sus abucheos en el Congreso. Estoy feliz. Estoy emocionado de estar una vez más en esta tierra. A 18 días de salir de la presidencia de la República, Iván Duque hizo una de sus últimas visitas oficiales como jefe del Ejecutivo al municipio antioqueño de Gómez Plata, a hora y media de Medellín, tierra natal de su padre Iván Duque Escobar. La mayor inversión que ha recibido Gómez Plata de gobierno alguno. El presidente saliente ha dicho varias veces que Gómez Plata está en un lugar especial de sus afectos familiares. Llegamos al municipio de Gómez Plata, Antioquia, tierra que llevamos en nuestro corazón. Y para demostrarlo, su gobierno le dio de manera privilegiada recursos públicos para ejecutar obras públicas que sin duda mejorarán la cotidianidad de los gómez platenses. Se entregó el alcantarillado terminado y nos quedan un par de obritas ahí por avanzar, pero se cumplió esa primera etapa. Lo que es la pavimentación urbana, se avanzó mucho y quedan 4.000 millones adicionales del DPS. Para su despedida, dejó la inauguración de un sitio destinado al turismo cuya construcción costó 4.600 millones de pesos, sin que importara que Gómez Plata no ha tenido esa vocación. Estaba el sueño de este mirador, que era una especie de espacio recreacional, espacio para la comunidad, y está terminado también. Tenemos con inmensa alegría que decirles que trajimos la máquina también de bomberos, la última de las estaciones. Duque recorrió las calles del municipio como si en vez de finalizar su periodo estuviera en campaña para volver a conquistar la presidencia. Es con hechos que le cumplimos a Gómez Plata con más de 95.000 millones de inversión que transforman la vida de sus habitantes. Ponemos al servicio de Gómez Plata, Antioquia, la vía San Matías, la Hondura, el Guayabo, que beneficia a más de 21.000 habitantes de la región. Duque no pudo evitar hacer la comparación con los abucheos que tuvo que soportar de parte de la bancada de oposición un día antes durante la instalación del Congreso. En la política muchas veces están esas nubes de los gritos, las pancartas, los insultos. Todo eso es pasajero. Esas son nubecitas que van pasando en la vida. Y finalmente cobró la realización de otras obras que no están terminadas y que se entregarán cuando Gustavo Petro ya sea su sucesor en ejercicio. En diciembre, el Sacúdete. Jorge, yo no necesito venir a inaugurar, pero yo después me doy una pasadita por acá para ver cómo quedaron esas obras. El hijo del gómez platense Iván Duque Escobar fue condecorado como hijo ilustre de Gómez Plata, mientras otros municipios vecinos menos favorecidos o sin ninguna inversión reclaman la falta de atención del gobierno nacional para ejecutar obras en sus cascos urbanos de urgentísima necesidad. Desde mayo pasado, cuando se disputaba la primera vuelta electoral y era un hecho la derrota política del gobierno, el equipo de Iván Duque ha formulado 17 documentos COMPES, es decir, programas de inversión que no comprometen a su gobierno, sino al próximo. Juliana Ramírez. Mónica, en solo 3 meses ha comprometido 24 millones de pesos, es decir, 24 billones. Pero entre los economistas no hay consenso sobre si estos son camisa de fuerza para el próximo gobierno o este puede prescindir de ellos y hacer los suyos propios. En su recta final, el gobierno Duque no solo está haciendo gestiones para que sus amigos no queden desempleados, sino que también está en una carrera contrarreloj para aprobar documentos COMPES. De mayo, en plena época electoral, hasta la fecha, se ha dado aval al menos a 17 documentos que comprometen recursos por cerca de 24 billones de pesos de vigencias futuras y presupuesto. Esa cifra es equivalente al presupuesto de Bogotá en 2021 y a la tributaria que fallidamente intentó sacar el exministro Carrasquilla.
Barranquilla. Si bien es cierto que un documento COMPES no se le niega a nadie, como se dice coloquialmente, no es menos cierto que la proliferación de documentos COMPES, como los que se han venido dando en esta recta final del gobierno Duque, comprometen el plan de desarrollo del gobierno entrante y sus prioridades. El Consejo Nacional de Política Económica, Fiscal y Social, COMPES, es la máxima autoridad de planeación en política pública del país. Por ello, llama la atención que una semana después de ser nombrada la nueva ministra de Agricultura, Cecilia López, es decir, el 11 de julio, Planeación aprobó un COMPES para impulsar la competitividad agropecuaria, el cual compromete vigencias futuras por 6,3 billones de pesos, con acciones previstas a ejecutarse hasta el 2031. Sorprende que se utilice una herramienta que puede ser muy poderosa para lograr una transformación que se necesita en el sector agropecuario, para listar acciones seguramente muy importantes, pero que no requieren de un COMPES para ordenarlas. Pareciera que es un COMPES que no va a generar mayores cambios o que no precisa los instrumentos reales que se requieren para impulsar la agricultura. Estrategia para la integración de la población migrante venezolana como factor de desarrollo para el país con 13,3 billones de pesos. Política Nacional de Economía Naranja con 311.000 millones de pesos. Plan Nacional de Política Criminal con cerca de 42.000 millones de pesos. Y el mejoramiento de los riesgos climáticos en La Mojana con 54.000 millones de pesos, que se suma al COMPES por 1,8 billones de pesos para obras en esa misma zona del país, aprobado a finales de marzo. Una vigencia futura es un compromiso inamovible contra los presupuestos de los años venideros. Los COMPES son intenciones de política que cada gobierno suscribe en un documento. El nuevo gobierno no está obligado ni mucho menos a adoptar los COMPES dejados por el gobierno anterior. En su afán de comprometer vigencias futuras antes de irse de la Casa de Nariño, se destaca el proyecto de inversión para mejorar la infraestructura de la policía aprobado por el gobierno Duque por 500.000 millones de pesos, compromiso que se hará con dineros amarrados hasta 2027. La Fiscalía perdió el entusiasmo con el que había investigado a alias Memo Fantasma luego de que se conociera de los negocios que él hizo en 2006 con una empresa de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Víctor Ballester. Mónica, a mediados del año pasado, Guillermo León Acevedo fue definido por la Fiscalía como el agente de tráfico de cocaína del bloque norte de las autodefensas y su principal lavador. Pero el nuevo fiscal a cargo describe su situación como una tragedia familiar. Mi nombre es Guillermo León Acevedo Giraldo. Ayer, a pesar de la poca o nula actuación de la Fiscalía, el Juzgado 25 Penal de Bogotá determinó que Guillermo León Acevedo, más conocido como Memo Fantasma, señalado como socio del Bloque Central Bolívar, procesado por los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir y enriquecimiento ilícito, deberá permanecer en la cárcel mientras inicia el juicio en su contra. Muchas gracias. La petición de la defensa era que Memo debía estar al menos en detención domiciliaria y no en la picota, donde se encuentra actualmente. Se accede a la solicitud de la defensa de sustituir la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario que pesa respecto al ciudadano Guillermo León Acevedo Giraldo. No se ha cumplido un año de la medida y no se han vencido los términos. Así lo reiteró la jueza 25, que además señaló que los argumentos de la Fiscalía fueron débiles. Solo a manera de observación. Regañó al nuevo fiscal Julio César Ochoa Forero, quien asumió el caso en abril pasado por no hacer su trabajo como debía. El señor fiscal también empieza a hablarme del descubrimiento y las consecuencias. Es que eso no es la naturaleza de esta audiencia. El pasado 28 de junio, hace menos de un mes, la defensa había solicitado la libertad inmediata por vencimiento de términos. Ese día, en una posición extraña para los presentes, la Fiscalía no se opuso. Las presiones mediáticas. Incluso pareció defender a los procesados, de los que dijo estaban viviendo una tragedia familiar. No me preocupan los comentarios periodísticos. Sí me preocupa que se cosifique a una persona que está enfrentando un juicio. Ya es una tragedia familiar.
de que enfrenten aquí un señor que está detenido, su mamá y su abuelita. Sobre Ochoa Forero hay prevenciones entre sus colegas del búnker. Según le dijeron varias fuentes a este noticiero, comillas, el fiscal no parece estar interesado ni comprometido con los esfuerzos de su antecesor por mantener a Acevedo en prisión. La razón estaría relacionada con el nombre de la vicepresidenta canciller en el expediente. Su esposo fue socio de Memo en uno de los proyectos inmobiliarios que se construyó en Bogotá. El exfiscal Jorge Perdomo, que ahora es litigante, asumió la defensa del senador electo Mario Castaño y en su primer intento le pidió a la Corte liberar a su cliente porque, según él, no hay pruebas de sus delitos. La Corte insistió en que liberarlo sería darle la posibilidad de reconstruir su entramado criminal. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema decidió negar la libertad del senador Mario Castaño, detenido hace unas semanas como sospechoso de ser el jefe de una banda criminal de corrupción. ¿Qué más satisfacción le produce? El apoderado del congresista ex vicefiscal Jorge Perdomo le pidió a la Corte suspender la medida de aseguramiento con el argumento de que no se ha probado que el parlamentario haya incurrido en delitos contra la fe pública. Pues eso sería un negocio billonario. En consecuencia, Castaño deberá permanecer en la cárcel La Picota de Bogotá. ¿Así? Noticias 1 conoció los argumentos de la Corte. Mientras se advierta que el líder de la organización puede controlar a sus subalternos con miras a obstruir la acción de la justicia, la separación del sindicado de sus redes de contactos debe extremarse al máximo constitucionalmente permitido, esto es, a la privación de la libertad dentro de un centro carcelario. Aunque, según el abogado de Castaño, comillas, no hay tan siquiera un indicio grave y menos aún prueba directa que permita inferir la comisión de delito alguno por parte del congresista, para la sala es clara la actuación sospechosa de Castaño dentro de la red que habría obtenido, según las evidencias, millonarios contratos de al menos 3 ministerios y pequeñas alcaldías. En el auto impugnado quedaron suficientemente expuestas las razones que llevaron a la sala a concluir la existencia de prueba demostrativa que indica de manera grave la comisión por parte de Mario Castaño Pérez de los delitos que le fueron imputados como líder de una red criminal con injerencia en los trámites de viabilización de proyectos formulados por los entes territoriales ante las entidades nacionales. El magistrado desvirtuó cada una de las afirmaciones de la defensa y, por el contrario, reafirmó que en libertad puede tratar de encubrir sus acciones. La sala estima que la reclusión domiciliaria, en la que el control y la vigilancia son inferiores a las ofrecidas por el sistema carcelario, podría propiciar que el sindicado restableciera las redes de su organización con miras a encubrir sus acciones e incluso para comprometer los actos de colaboración con la justicia que han desarrollado algunas personas imputadas por la Fiscalía. Juan Carlos Martínez, mano derecha de la señalada red de corrupción del senador, permanece prófugo de la justicia. Colombia tiene más ninis que nadie, lo que indican los indicadores. En Suiza, solo el 7% de los jóvenes no estudia ni trabaja ni está en entrenamiento, según las mediciones entre los países miembros de la OCDE. En Chile son el 18.4%, en España el 18.5%, en México el 22.1% y Colombia es primero en la tabla con 29.8%. Esto indica que además de los nadies, hay que atender a los ninis. Esto es lo que indican los indicadores. Los chinos desarrollaron una aplicación de inteligencia artificial que predice con un 80% de exactitud los males que padece un corazón con base en sus imágenes diagnósticas. Investigadores de la Universidad de Ciencia y Tecnología Electrónica en China crearon una inteligencia artificial que, al utilizar imágenes de tomografías de coherencia óptica intravascular que se encargan de estudiar el interior de las arterias coronarias, puede detectar si existe una placa de erosión en las arterias del corazón. Este nuevo método cuenta con el modelo de inteligencia artificial llamada red neuronal, que utiliza la imagen de las tomografías y sus respectivas piezas de información para predecir si existe algún problema cardíaco.
Esta predicción precisamente se hace mediante un algoritmo que procesa la información recibida basado en características clínicamente interpretables que imitan al conocimiento que los médicos utilizan para realizar un diagnóstico. Este método automatizado y programado con inteligencia artificial predijo correctamente el 80% de los casos de erosión de la placa con un valor predictivo positivo del 73%. Este método tiene la capacidad para sustituir a los médicos. Una página al servicio de las mascotas lo puede conectar con cada experto en alimentación o conducta animal, pero también con los distribuidores de accesorios, alimentación y servicios para animales más cercanos en Colombia y otros 4 países. Quienes tienen animales de compañía o fincas con animales de granja saben que ellos necesitan tanto cuidado como nosotros, las mejores opciones de comida, juguetes y accesorios. Guru for Pets es una página web donde la persona puede buscar lo que necesite su mascota y a quienes puedan darle consejos sobre su relación con el animal del nivel de un gurú. Un gurú puede ser el que le ayuda o el que sana o el que apoya a cualquier persona que tiene un animal. Con la plataforma no solamente hay un listado de gurús que ofrecen servicios, sino también pasatiempos y recreación, como por ejemplo restaurantes pet friendly o actividades de recreación para las mascotas. Hay 2 maneras de usar la plataforma: si eres dueño de un animal y buscas un servicio, o si eres un gurú y quieres ofrecer tus servicios. La intención de Guru for Pets es ser el directorio más grande del mundo para encontrar talento y servicios para todo lo que necesitas para cualquier animal. No importa si es de granja o de compañía. La plataforma no solamente está disponible en Colombia, actualmente está activa en 12 países como México, Panamá, Ecuador o Canadá. Para usarla solo se debe seguir unos sencillos pasos. Primero entras a www.guruforpets, el 4 es con el número 4.com. Ahí vas a encontrar ese primer pantallazo que te ofrece primero si eres un gurú o si buscas un gurú. En ese caso te vas por el camino correcto y a través de las opciones de servicios o del país en donde estás puedes encontrar todo lo que necesitas. Puedes encontrar gurús que ofrecen coworking con animales, veterinarias, fotógrafos para mascotas y mucho más. La tarea principal de esta iniciativa es dar visibilidad al trabajo de los demás y poder conectar con las personas que los están buscando. En Noticias 1 queremos a los animales y deseamos lo mejor para ellos. Es por eso que con sus aportes de 130.000 pesos apoyarán nuestro trabajo periodístico y recibirán a cambio un kit completo para sus mascotas. Con cada aporte que haces, apoyas la labor investigativa de Noticias 1. Somos un medio independiente que, gracias a tus donaciones, continúa con el ejercicio periodístico libre y la defensa por la verdad. A través de baki.co/inclinada la red independiente, puedes hacer aportes de 10.000 pesos. Ingresa y conoce los productos que puedes recibir con aportes especiales. Buzo en color gris, negro o blanco. Morral reflectivo. Kit de mascotas. Camiseta tipo polo. O la sombrilla de Noticias 1. Y atención, por este mes de julio recibe el combo buzo más morral por cada aporte de 250.000 pesos o más. Ingresa a baki.co/inclinada la red independiente. Haz clic en patrocinar e ingresa el valor con el que desees apoyarnos. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Corabastos cumplió 50 años y en su celebración retomó el Campeonato Nacional de Desgranado de Arvejas. Las reglas establecidas hace 6 años en la primera competencia le dan el triunfo al que más arvejas sin vaina ponga en su bolsa. El campeón nacional hasta el año entrante fue Kevin García de Boyacá, que logró 2 kilos de pepas. Listo, ahí estamos contabilizando el tiempo. Son 10. Nos vemos en las redes sociales y aquí en Cable Noticias mañana, domingo a las 8 de la noche con la mejor información del fin de semana. A ustedes, como siempre, gracias por elegir la independencia. Feliz noche.